Bueno, esta mañana la presidenta Bachelet realizó la segunda cuenta pública de esta administración. Estuvo marcada por los anuncios de la gratuidad en la educación, en particular a contar del 2016 para el 60% de los estudiantes de educación superior más vulnerables. Hubo también señales en relación a la transparencia que debe imperar y también a la probidad. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a lo que ha sido la gestión de la presidenta Bachelet? Se la vamos a preguntar al director de estudio de La Lupa, Miguel Ángel Fernández. Es un sitio web que básicamente lo que hace es, como dice su nombre, poner bajo la lupa aquello que se ha comprometido, cuánto se ha cumplido y también cómo vamos los ciudadanos tomándole el termómetro o el pulso, la temperatura, digo, a lo que ha ido ocurriendo. Está Miguel Ángel Fernández acá, ya lo anunciaba Miguel Ángel. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Vamos de lo más general a lo más particular. Vamos. ¿Qué sensación, como dicen por ahí de boca, te dejó este discurso presidencial? La verdad las cosas es que con la cantidad de expectativas que esperábamos de este discurso, partió todo muy bien. La presidenta partió haciendo no mea culpa, pero sí un reconocimiento de los errores en su gestión, intentando mostrar un poco de humildad que se necesita en política hoy en día, pero a medida que fue avanzando el discurso pasamos a no tan esta lista de supermercado tan extrema, pero sí efectivamente ya empezar a mostrar grandes temas, grandes eslóganes y con muy poco contenido, diría yo, lo cual es una cosa lamentable. ¿En qué se nota eso, por ejemplo? Porque uno normalmente cuando seguramente la gente nos está viendo en la casa y escucha a un experto como tú, al analista, decir eso, lo que quizá la gente dice, a ver, pero espérate, ¿en qué se nota esa falta de contenido? ¿En qué se nota quizá que se fue por las ramas y que quizá desaprovechó la oportunidad que pudo haber tenido de haber retomado o haber dado a lo menos la señal de las riendas de un país bien tomadas? Por ejemplo, ¿en qué cosas tú dices aquí se notó? En primer lugar, en la ambigüedad del discurso. Okay. El tema de la reforma constitucional no dejó claro cómo lo va a llevar a cabo. Y faltan solamente 3-4 meses para que se comience a implementar. Es una cosa fundamental, la incertidumbre que genera un cambio constitucional en un país para ámbitos económicos, sociales, políticos inclusive, es muy importante. Por otro lado, hacer tanta mención, a mí me encantan los números, pero hacer tanta mención a cifras de millones y millones de pesos, de cantidad de consultorios, lo que hoy día Chile necesita era un análisis humilde y profundo sobre la realidad que vivimos en un país que está quebrado, básicamente. Ahora, cuando eso pasa, cuando tú ves que hay un presidente que no define las formas como se va a llegar a esos anuncios, el caso de del cambio de la Constitución, uno por la cabeza se le pasan mil cosas, o porque ella misma no lo tiene claro, o porque no se quiere echar a un sector político encima, que finalmente en algún minuto de la elección la apoyó y que hoy día le está demandando que sea a través de la vía de la Asamblea Constituyente. Sí. O sea, pueden pasarte mil ideas por la cabeza. ¿Tienes en particular algún análisis de por qué ella hoy día no especifica cómo quiere llegar a un cambio en la Constitución? De todas maneras, cuando los sistemas políticos reciben una cantidad muy grande de presión de grupos de interés, de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de los cuerpos intermedios, lo que termina por ocurrir es que la presidenta necesita apoyos difusos, apoyos de la clase política, para que en el fondo logren solventar de alguna manera su gestión administrativa. Y si ella hoy en día tomara una definición clara y la tuviese, muy probablemente no la tiene, lo que ocurriría sería que generaríamos nuevos conflictos y nuevas cuñas, por decir, entre grupos de interés que son muy antagónicos y que quieren modelos distintos y formas distintas para llegar a un camino básicamente que todos queremos del bienestar del país. Así como tú nos comentas o nos analizas respecto de que no hubo un anuncio respecto del camino por donde se llega a una meta, me generó también la sensación de que se replicó eso mismo en otros temas. Por ejemplo, se va a rebajar la cuenta de la luz para aquellas localidades donde efectivamente se genera la cuenta de electricidad, están los embalses, aquellas zonas que son más afectadas, y ella tiene una frase así como: no es justo que ellos finalmente tengan que sufrir los embates de lo que significa tener los embalses allí. Pero tampoco dice cómo. Perfecto, se va a rebajar la cuenta de la luz, pero alguien va a tener que pagar aquello. Por supuesto, no hay nada gratis en la vida, eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué pasa? Bueno, eso es lo complicado de un discurso con tan poco contenido. Cuando un discurso es mucha palabra y puede estar muy bien articulado, ¿no es cierto?, maneras de todos los análisis que puedas hacer, pero le falta llevarlo a la práctica, que es una de las cosas que efectivamente este gobierno tiene más flacas. Cuando uno ve los datos, y en La Lupa así lo hicimos, cumplir el 45% de las promesas que se dieron en agosto del año pasado, reformularla en marzo la agenda prioritaria del gobierno y llegar claramente a un 71%, demostraría que es un gobierno que siempre quiere mostrarse a la opinión pública, un gobierno exitoso, pero que la verdad las cosas es que está teniendo un problema de manejo político y un manejo de la agenda política muy profundo.
Ahora, Miguel Ángel, ustedes ahí en La Lupa van siguiendo bien de cerca cómo es que la ciudadanía va, yo decía, tomándole la temperatura a los compromisos de lo que ustedes han podido hacer, del trabajo exhaustivo que llevan. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que tienen respecto del cumplimiento de los compromisos? Hay algunas cosas en las que se ha avanzado y otras que están a medio hacer. Si yo te preguntara en general qué diagnóstico tienen, ¿qué me respondes? Yo tengo un diagnóstico de que el gobierno lo que hizo fue, uno, acelerar la marcha de sus iniciativas en las últimas 4 o 3 semanas, y lo segundo fue que acomodó en marzo y abril la agenda para poder efectivamente mostrarse como un gobierno eficiente y eficaz. Cosa que yo creo que dista un poco de la realidad, y la opinión de la gente en La Lupa muestra lo que muestran todas las encuestas de opinión, ¿no es cierto? Este problema de declive sistemático de confianza, el cual, para poder revertirlo, lo que se requiere es gobernanza, el buen gobierno que atiende las necesidades de la ciudadanía de alguna manera y que logre no solamente revertir esta tendencia a la baja, sino que también generar ese premio de confianza, que es cuando el ciudadano dice: yo confío en mis autoridades, en mis instituciones políticas, en las que regulan nuestra convivencia en sociedad. Ahora, la presidenta se refiere también a otros aspectos bien concretos. Habla, por ejemplo, de la ley Ricardo Soto, que me atrevo a decir fue quizá el momento más emotivo del discurso, porque estaba Cecilia Robaretti allí, que era la viuda de Ricardo Soto. ¿Hay alguna otra área en la que a ti te parezca que también uno pudiera decir, ok, aquí hay algo en lo que se avanzó en concreto, más allá de que la ley Ricardo Soto haya quedado bien o mal? Un hecho concreto es que es más de lo que había. ¿Te pareció que había otra área en la que se pudo haber podido ahondar y no se hizo? Bueno, yo creo que más que ahondar en algo, por ejemplo, el cambio de la reforma al sistema electoral fue lo que sacó mayores aplausos en el Salón de Honor, o una de las actividades que mayores aplausos sacó, y se hizo un discurso como si este sistema viniera a corregir todos los males del sistema político chileno. Vamos a hacer un país más democrático, vamos a hacer un país más competitivo en elecciones, vamos a darle acceso a los grupos que no están, y desde la experiencia académica, lo que uno ve es que esto no es tan así. Por definición, un sistema electoral no es más democrático que otro. Eso es lo primero. ¿Ya? Por segundo punto, competitividad, si uno lo puede decir. Este es un sistema proporcional DONT similar al de la elección de concejales, por ejemplo. Y la elección de concejales, uno ve el caso de Cañete 2009, y un candidato se lo electo con 1,4% de los votos. ¿Eso es lo que realmente la ciudadanía quiere? La ciudadanía empujaba fuertemente y rechazaba el arrastre que generaba el binominal en algunos casos. Bueno, con el sistema proporcional DONT no solamente puede ocurrir lo mismo, sino que se puede exacerbar el fenómeno. Vamos a ver qué ocurre en el 2017 con la elección y cómo reacciona la ciudadanía a fenómenos que pueden ocurrir fácilmente con un sistema como el que está. Y a partir del trabajo que ustedes hacen ahí en La Lupa, y con este discurso o esta nueva cuenta pública, ¿cuál es el camino que siguen ahora, considerando que hubo de nuevo no solo la cuenta, sino que además anuncios? ¿Cuál es la siguiente etapa que tienen ustedes como sitio web, pero además como una organización que va siguiendo las promesas, los compromisos? ¿Cuál es el siguiente paso? Nuestro camino siempre es innovar desde la ciencia política. En este sentido tenemos una meta a corto plazo, que es seguir evaluando las iniciativas hasta agosto de este año, para después de eso meternos de lleno, no solamente en seguir las promesas de Michelle Bachelet ahora de esta cuenta pública, sino que también atender el tema constitucional. Buscar acercar, porque ya sabemos que va a ser participativa, no sabemos bien bajo qué metodología, ni método, ni funcionamiento, pero acercar la discusión de punto por punto de qué genera cada artículo, cuál es el efecto que tendría sobre el sistema social, qué generaría en la vida cotidiana de los ciudadanos, y poder participar con ellos a través de La Lupa en seguir haciendo esta control de la agenda política del gobierno por un lado, y en comenzar a interiorizarnos ya de los temas de reforma constitucional. ¿Cómo han visto ustedes o cómo han monitoreado qué es el real interés de la ciudadanía por entender de lo que se está hablando? ¿A qué apunto? Cuando se dijo hay que cambiar el binominal, todo el mundo dijo perfecto, hay que mejorar y perfeccionar el sistema, etcétera. Pero después, cuando se empezaron a dar cuenta muchas personas que esto significaba poner más políticos en el Parlamento, lo que significaba gastar más, etcétera, etcétera, dijeron: a ver, espérense, vamos viendo qué es lo que es peor. Y hay un grupo de la ciudadanía que dijo: bueno, si era para esto el cambio, no estoy tan seguro de que sea algo que realmente haya valido la pena. En general, la ciudadanía muestra interés, de lo que ustedes pueden ver en La Lupa, por entender lo que está pasando, que cuando le hablen de una asamblea constituyente realmente entienda lo que significa y los alcances que esa figura tiene. Yo creo que este tipo de innovaciones tecnológicas tiene dos grandes ventajas. La primera es que efectivamente permite
canalizar la información de manera más sencilla y práctica hacia un grupo de ciudadanos que está cada vez más empoderado, que tiene sed de saber lo que ocurre en el país, que tiene sed de opinar de lo que ocurre en el país por un lado también, y que no quiere quedarse atrás en una máquina de reformas que están ocurriendo de manera bastante rápida. Miguel Ángel, sí. Perdón, me avisan que tenemos ya la información en vivo de Carabineros, algo que yo te había comentado. Sí. Miguel Ángel, respecto de lo que habíamos conversado y tuvimos que interrumpir para ir a esto, tú me decías que en general dentro de la ciudadanía había mayor interés respecto de conocer finalmente cómo se iban desarrollando las distintas gestiones y los compromisos que establece un gobierno. En eso estabas cuando tuvimos que ir al corte. Sí, efectivamente la ciudadanía ha cambiado, los incentivos de las nuevas tecnologías y un mundo cada vez más globalizado han generado que la participación política cambie, y eso se demuestra mucho en los jóvenes. Nosotros tenemos en el país una crisis, por así decirlo, de participación electoral, pero los jóvenes han diversificado sus maneras de participar consumiendo medios masivos de comunicación, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, opinando, formando grupos a través de Facebook, Twitter, para poder debatir temas, y en este sentido la lupa viene a ser un aporte directo a esta discusión constante en política pública y en ciencia política. Para hacer un balance general, agradecidos de tu tiempo, Miguel Ángel, hablábamos de aquello que no te pareció tan bien, que tiene que ver con la poca especificidad del camino para llegar a los distintos anuncios que se hicieron, sino que solo se habló de la meta, pero no del recorrido. Si yo te preguntara qué de bueno le encontraste, ¿qué me contestas? No, encuentro que hay que hacer un reconocimiento. Siempre para un presidente es complejo asumir errores. Siempre nos va a gustar que sea más profundo, pero al menos asumirlo ya es un buen camino, un primer paso bien dado. Claramente el tema de disminuir la carga de las familias chilenas y tener ese norte claro para aumentar el bienestar en Chile también es muy bueno. Me gustaron, es una muy buena noticia para las regiones también, el tema de la creación de la región de la universidad, la región de Aysén y la región de O'Higgins, porque efectivamente Chile necesita mejorar capital humano, mejorar la ciudadanía, y en este sentido no solamente los anuncios más macros, sino que de repente también anuncios más cotidianos que afectan al individuo. El biotren en Coronel, tengo que decirlo, que es una cosa anhelada por décadas muy probablemente por la población. Son anuncios que son importantes y que reflejan de alguna manera lo que todo gobierno tiene que hacer, que es preocuparse por la ciudadanía y satisfacer de alguna manera, de manera eficiente y eficaz, las necesidades que tienen los chilenos y chilenas. No quiero dejar de preguntarte por esta frase que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, que pronuncia hoy día la presidenta, y dice: de cara a este nuevo tiempo, yo los invito a creer, no porque yo lo diga, sino porque juntos hemos demostrado que hay razones para recuperar la confianza. ¿Hay razones para recuperar la confianza, a tu juicio? Yo creo que hoy en día, bajo la administración de Michelle Bachelet hasta el momento, aún no nos da razones suficientes para confiar plenamente en ella. Un cambio del comité político y el ministro de Hacienda hace 2 semanas no son suficientes señales. La ciudadanía necesita acción, la ciudadanía necesita siempre tener algo concreto y ver que su bienestar va aumentando, que su familia está mejor, que tiene una perspectiva de futuro mejor. En ese sentido, yo creo que Michelle Bachelet hace un anuncio de creer en ella y en su gobierno porque lo necesita. Pero ¿cómo se hace eso cuando en el fondo alguien te dice que hay que creer si la confianza al final es algo tan visceral y que se siente? No es una cosa que uno pueda trabajar y decir, ok, amanezco mañana y digo voy a confiar, sino que es una cuestión que el ciudadano o la tiene o no la tiene. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va trabajando eso? Y algo tan difícil, ¿cómo se puede conseguir a través de acciones en concreto? La verdad, las cosas es que tenemos que dejar de un lado de tener esta dialéctica entre grupos antagónicos. Tenemos que dejar de tener espacios de lucha política en vez de diálogo, y básicamente ni el concreto, a medida que la presidenta y cualquier gobierno comience a implementar políticas públicas y la gente sienta que esas políticas públicas responden a sus necesidades y mejoran su calidad de vida, va a premiar a la clase política con confianza, con, en el fondo, creer en ellos y volver a creer en algo que todos queremos. Si no, de lo contrario, este país se va a poner cada vez más complicado, ¿no es cierto? Es la idea de superar las crisis, finalmente... entre todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber venido este feriado a un análisis breve de esta cuenta pública. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa. Faltan 9 minutos para las 3 de la tarde.